días. Eh, ¿Qué tal? Les saluda Ignacio Aguirre, director de la editorial Agua Derramada del Instituto Profesional Arcos. Les damos la bienvenida en nombre del equipo editorial a este cuarto encuentro del ciclo de conversaciones en torno a las imágenes. Un ciclo que inauguramos por ahí por junio, con la presencia de Emanuela Loa. Continuamos después con Andrea Soto Calderón y luego en octubre con Rita Ferrer. Este es un espacio, como hemos dicho siempre, para abrir la reflexión en torno a las imágenes como detonadoras de nuevos sentidos. El día de hoy vamos a estar abordando justamente el tema de la imagen a partir del videojuego, uno de los dispositivos más masivos hoy en día relacionados o asociados con el mundo imaginal, y lugar donde lo lúdico, según nuestro invitado de hoy, funciona como un espacio de confrontación semántico-político, donde articular reflexiones sobre la contemporaneidad productiva del capitalismo y a la vez vislumbrar procesos de cambios y resistencia. Me interesa hoy día abordar el tema del videojuego con la presencia de Luca Carruba, quien es doctor en Bellas Artes, sociólogo de la comunicación y especialista en tecnología interactiva. Le damos la bienvenida a Luca y a continuación lo presentamos. Él está en Barcelona en estos momentos. Hola, Luca. Hola a todas y a todos. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Bien, Luca, te presento. Como decía, eres doctor en Bellas Artes, sociólogo de la comunicación y especialista en tecnología interactiva. A lo largo de su carrera, Luca ha colaborado con diferentes instituciones de España y América, como el Centro de Cultura Internacional Tabacalera, el Centro de Cultura Digital de México, o ENIDARTES, en Bogotá, entre otros. Como investigador y académico ha publicado numerosos artículos y ensayos sobre tecnología, arte, videojuegos y cultura digital, impartiendo docencia en diferentes universidades nacionales e internacionales, entre las cuales destacan la Escuela de Diseño Elizaba o la Pontificia Universidad Javeriana. Su producción teórica está acompañada por un largo historial de creación artística con el proyecto Stereotypes.net, abordando el código informático como artefacto creativo. Es actualmente comisario de la exposición Homo Ludens, videojuegos para entender el presente, por la Fundación La Caixa, en España. Antes y después de todo esto, Carruba es codirector de Arts Games, organización internacional que trabaja en el cruce entre arte, ciencia, tecnología y participación ciudadana con videojuegos. Marca esta Arts Games bajo la cual al día de hoy desarrolla todos sus proyectos. Bueno, te saludamos, Lucas, muy bienvenido. Invitamos también a sumarse aquí al panel al resto de los invitados que estarán haciendo de las preguntas. Majo Puga, Tirso Troncoso y Waldo Cañete, que son todos docentes de Arcos e integrantes del equipo de Agua Derramada. Al final de las 5 preguntas que haremos, daremos un espacio para que el público haga las suyas. Así que les pedimos por favor que vayan anotándolas en el chat y al final les daremos la palabra y tendremos así también interacción con Lucas. Adelante, Majo, con la primera pregunta. Gracias, Ignacio. Hola a todos, a todas. Un gusto estar acá nuevamente en estos ciclos de conversaciones en torno a las imágenes. Muchas gracias, Lucas. Bienvenido nuevamente. Bueno, vamos a partir con la primera pregunta. ¿Se escucha bien? ¿Ok? ¿Sí? Estamos. Genial. Bueno, Lucas, nos gustaría que nos cuentes cómo llegaste desde tu formación de Bellas Artes a interesarte y a especializarte en los videojuegos. Y desde aquí, ¿cómo relacionas la historia del videojuego con la historia del arte? Y quizás nos puedes hablar un poquito sobre tu rol como curador en la exposición Homo Ludens, videojuegos para entender el presente. Ya, pues muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gran placer estar aquí, colaborar con vosotros. El trabajo, además, que estáis haciendo como editorial me parece de lo más interesante en el panorama latinoamericano. Así que muy feliz de poder apoyar y aportar con lo mío. Y bueno, vamos a ver. Yo de formación, como decía bien Ignacio, soy sociólogo de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Estudié durante la universidad el grado de maestría
básicamente teoría de los medios, tratando de entender cómo el sistema de medios se configura como sistema de poder y cómo las personas y los consumos pueden aportar, pueden influenciar y pueden transformar los procesos comunicativos para, digamos, orientarlos a su cotidianidad. En esta búsqueda y en esta investigación personal y académica, empecé como a interesarme a los medios populares, ¿no? Y entonces empecé trabajando mucho el cómic y el mito del superhéroe, que fue el argumento de mi estudio de maestría. Y a partir de ahí también las nuevas tecnologías, sobre todo los usos de reapropiación que se hacía de las tecnologías, no tanto las tecnologías entendidas como un algo estático, fijado, predeterminado desde arriba hacia abajo, sino más bien al revés, ¿no? Como las personas nos reapropiamos de la tecnología en los usos que podemos hacer a diario. Y de ahí entendí que el videojuego era un medio absolutamente interesante en este sentido. Porque primero porque es juego, ¿no? Y el juego tiene una propiedad que para mí lo hace único. El juego es un tipo de lenguaje que es capaz de superar cualquier barrera. Es decir, yo y tú jugando juntas, podemos no hablar el mismo idioma, podemos no conocernos de nada y aún así podemos interactuar. Es lo que me gusta definir como es lo que me gusta definir de alguna forma como una zona temporal autónoma, retomando el concepto de Akinbei, donde en ese espacio-tiempo propio del juego se activan unos lazos que igual no perduran en el tiempo, pero que en este tiempo en que se produce logran tocar las personas, logran superar barreras y abrir puentes. Y esta propiedad del juego es lo que me fascinó y que me llevó de alguna forma a estudiar la siguiente instancia de los juegos, que son los juegos digitales, el videojuego. El videojuego no deja de ser y no deja de tener las mismas propiedades de los juegos tradicionales, ¿no? Y en ese sentido, ha sido muy importante para mí quizá estar en Barcelona y estar en la península ibérica en un momento en que de efervescencia creativa en torno a los lenguajes artísticos, sobre todo el arte de los nuevos medios. Recién llegado aquí empecé un proyecto personal donde aunaba la investigación sociológica con los lenguajes del arte a través de lo que se llama New Media Art, arte de los nuevos medios. Un proyecto con el nombre Stereotypes que me permitió acercarme a la práctica artística desde lo que yo defino la artesanía digital, es decir, desde una práctica creativa que contemplara el medio y el instrumento propio de la creación como un espacio político absolutamente central en lo que era mi práctica creativa. Entonces empecé a generar obras en torno al código, el código entendido como artefacto cultural, en el marco de la cultura libre, en el marco de la cultura abierta. Cuando me refiero con cultura libre abierta, me refiero a todo aquel movimiento de personas a nivel mundial que desde los años 80, 90 empezaron a impulsar un desarrollo tecnológico diferente a través de licencias y paradigmas de creación, como puede ser el sistema operativo GNU Linux, como pueden ser las licencias Creative Commons y como pueden ser las licencias libres de código abierto. Y en ese sentido entendí que la práctica artística con tecnología necesitaba una reflexión muy importante sobre la herramienta, porque la herramienta en un espacio de producción digital no es simplemente una herramienta, sino es un espacio de subjetivización, es decir, la forma y los modos propios con los cuales producimos las obras en sí ya están de alguna forma diciendo algo de la obra misma, se inscriben como protocolos creativos dentro de lo que es el resultado final de la obra.
Y entonces dentro de este proceso que era muy personal y que se apoyaba a una comunidad artística y creativa muy viva en ese momento en Barcelona, tuve la posibilidad de ver una de las exposiciones de videojuegos que a mí más bueno, que más me determinó como investigador, como artista y como curador. Que me refiero a la exposición Homo Ludens Ludens que se programó en Gijón, en la ciudad de Gijón, en 2008, y en las cuales una de las curadoras era Laura Baigorri, persona quien posteriormente sería mi directora de tesis, persona a la cual realmente debo mucho en términos de investigación y de haber entendido bien esta relación entre arte y videojuego. ¿Y cuál es esta relación? Básicamente ocurre algo muy interesante. Por un lado tenemos un nuevo medio, ¿no? El videojuego, que empieza a destacarse a partir de los años 90 como nuevo medio popular paradigmático de nuestro tiempo. Y esto quizá lo veremos más adelante, porque es paradigmático de nuestro tiempo. Mientras tanto, empieza a darse una generación de artistas de todo el mundo que empiezan a entender el videojuego como un material creativo. Y a partir de aquello empiezan a producir obras, performance, funciones que engloban el lenguaje y la gramática del videojuego dentro de la propia práctica artística. Así es como toma vida un subgénero del arte contemporáneo que se llama Game Art. Game Art es eso, es un subgénero que a nivel de historia del arte arranca en el 1995 con una obra que se llama Ars Dooms, que básicamente recupera el juego Doom original en el marco del Festival de Arte Electrónico, Ars Electrónica, y lo resignifica a partir de una modificación hecha por los artistas. Pues esta obra da pie a un proceso muy amplio de remediación, de reapropiación, de reuso del videojuego, no solo como dispositivo en sí, sino como cultura, como artefacto, como gramática, como lenguaje. Entonces, dentro de lo que es la Game Art, nos podemos encontrar muchísimas obras diferentes que no necesariamente se formalizan en un videojuego al uso. Además, aquellas obras que sí son un videojuego, muchas veces juegan con una explícita voluntad de romper el dispositivo. Es decir, romper aquellos códigos formales y informales con lo cual solemos entender el videojuego. Jugabilidad, agencia, etcétera, etcétera. Todas peculiaridades que son propias del videojuego y que desde la práctica artística se intervienen para romperlas. Bien, conjuntamente a este momento, empiezo también a colaborar con una asociación que es Ars Games, de lo cual hoy en día soy director. Y Ars Games ha sido un punto central, no solo en mi vida, me gusta pensarlo también en términos más general del mundo hispanohablante. Hemos sido la primera asociación, el primer colectivo que ha empezado a trabajar de forma sistemática el Game Art y el videojuego en relación al arte y ciencia y la tecnología. Arrancamos en 2006, 2007, y arrancamos con un proyecto universitario, y en ese sentido me da mucho gusto decirlo aquí, porque realmente arrancó como un colectivo de personas que todavía estaban en el grado, procedente de diferentes territorios del Estado español y también de Latinoamérica, que simplemente tenían una inquietud hacia el videojuego, entendiendo que más allá de producto industrial, nos estaba diciendo, estaba relatando muchas otras cosas de la realidad. Y por eso nos asociamos y empezamos a desarrollar diferentes tipos de proyectos alrededor de esta idea del videojuego, más allá del ocio, más allá del producto industrial, es un artefacto que nos habla de nuestro tiempo, de la hora. Y entonces a partir de ahí empecé una investigación personal y colectiva dentro de estos ejes, teniendo la capacidad y la fortuna de hacer siempre trabajo en equipo. Y para mí esto, una de las cosas que se aprende mucho de los videojuegos es también la colaboración, tanto de los videojuegos como de la cultura libre. No creo en el genio, no creo en la super idea que
de la musa que te inspire. Creo en un trabajo que siempre es conjunto, nunca es solitario y que se alimenta del copiar y pegar y modificar como paradigma cultural de producción de sentido. Y en este sentido, para mí Arts Games ha sido el lugar donde poder expresar y postular una serie de inquietudes, de investigación, experimentar con proyectos que quizá en ese entonces, hablando del 2009, 2010, todavía parecían muy marcianos, ¿no? Como pensar el videojuego como una herramienta de participación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Y en cambio, claro, 15 años después, hoy en día estamos un poco, se podría decir, no sé si en la cresta de la ola, pero estamos frente a una situación donde todo tipo de institución cultural, de la más alta, de los museos como el MoMA, Caixa Forum, el Museo de Arte Contemporáneo, de cualquier parte del mundo, como instituciones más pequeñas o instituciones públicas, políticas, como pueden ser ayuntamientos, alcaldías, gobiernos regionales, se dan cuenta de la centralidad del videojuego. Se dan cuenta que el videojuego no es solo una industria, sino que es cultura. Y por lo tanto, hay que abordarlo desde diferentes ámbitos y ejes. Y ahí es cuando definitivamente llega la oportunidad de hacer una exposición muy interesante, que es la que citaba Majo, que es Homo Ludens, videojuegos para entender el presente, que es un proceso curatorial, bueno, que empezó hace 2 años a partir de la comprensión por parte de una de las instituciones culturales más importantes de España, del mundo privado, pero aún así de los más, digamos, productivos y más visibles, de hacer una apuesta hacia el videojuego. Estamos hablando de la Fundación La Caixa, una institución que tiene un origen de la banca y que reinvierte en arte parte de sus beneficios y tiene una serie de centros de arte dislocados en diferentes ciudades del Estado español. Y es una institución que hasta ahora ha trabajado temas mediamente clásicos dentro del arte contemporáneo, digamos, lenguajes que con dificultad excedían lo que son los nuevos medios. Y finalmente quiso experimentar. Y lo hizo no solo a través de la decisión de realizar una exposición sobre el videojuego, sino contratando, en este caso contratándome y contratando un equipo en general de diseño y de la experiencia museal, muy capaz y muy experimental, digamos que rompía muchos de los códigos predefinidos con los cuales esta institución trabajaba. Entonces, en este sentido, fue una suerte poder estar trabajando en un terreno de experimentación libre, donde finalmente el resultado es una exposición que habla, sí, de los videojuegos, pero desde un lugar radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque en esta expo no se juega, porque el objeto no son los videojuegos en sí, sino el rol y el papel central que tienen los videojuegos en nuestra sociedad, a partir de una lectura antropológica. Y eso es muy importante. Y va de la mano con lo que comentaba antes. Muchas veces cuando pensamos en los videojuegos, los entendemos y lo imaginamos como algo nuevo, ¿no? Algo totalmente que rompe con la tradición del pasado, que marca un nuevo inicio para un nuevo medio. En realidad, los videojuegos, en la lectura que yo comparto y proporciono en esta exposición, no dejan de ser la última instancia, la instancia más contemporánea de un mecanismo, de mecánicas universales de juego que nos acompañan desde siempre. Es decir, que los videojuegos, sobre todo si pensamos en los videojuegos de los primeros años, los clásicos, el Pac-Man, el Tetris, el Pong, etcétera, etcétera, cada uno de ellos se puede resumir, se puede identificar en una mecánica universal. ¿Qué es una mecánica universal? La mecánica de juego es aquello que define un juego, ¿no? Las formas y las reglas del juego. Cómo jugamos, cuál es el objetivo, cuáles son las reglas. Bien, en la expo identifico 5 mecánicas universales que luego se trasladan al videojuego. Por ejemplo, la recolección,
donde aproximo un juego tradicional como puede ser el Mancala, que es un juego tradicional del mundo árabe, del mundo de Oriente Medio, que tiene más de 3.000 años, con el Pac-Man. O donde aproximo la mecánica, a través de la mecánica de la guerra, aproximo el ajedrez con el videojuego XCOM. Y así, o por ejemplo, la simulación, la mecánica de la simulación, donde aproximo el juego de muñecas, que es un juego muy, muy antiguo. Podemos encontrar muñecas en la tumba de los egipcios de hace 3.500 años atrás, y el juego de los Sims como nueva instancia contemporánea de esta misma mecánica de juego. Y el dato interesante en términos antropológicos, y es el punto de partida de la exposición, que estas mecánicas siempre son dramatizaciones de la vida. Es decir, atienden a actividades ancestrales de nuestras civilizaciones, como la caza, la siembra, claro, el combate. Son historias arquetípicas finalmente, mecánicas universales, historias arquetípicas. Oye, pero tú hablas de que en esta exposición no se juega, pero igual la museografía, según nos comentabas, propone una interacción, propone una narrativa en su recorrido. ¿Cómo es? Así es, efectivamente. No, está buenísimo. Así es, así es. Es decir, hice una apuesta y sé que estoy criticado en parte, pero yo creo que fue bastante exitosa. De decir, con los juegos no vamos a jugar, con los juegos expuestos no vamos a jugar, pero sí vamos a dejar la posibilidad al público de jugar con la expo. Hay un diseño gamificado de la expo, pero no en términos de puntos, de score y esas prácticas conductistas, sino más bien el diseño gamificado de la exposición mira a involucrar el público en una conversación amplia, porque sabemos que los videojuegos son un medio que polariza mucho la opinión. De forma recurrente aparecen en los medios de comunicación polémicas alrededor del medio sobre si, por ejemplo, son violentos o no, son machistas o no, etcétera, etcétera, ¿no? Es un medio que tiende mucho a polarizar la opinión. Por lo tanto, lo que hicimos es, en lugar de yo darte como curador mi opinión, vamos a construir una opinión en conjunto. Cada persona que entra en la exposición perdón, que siento mi voz. Alguien que apaga el... Se escucha bien. Ya, si pero yo siento mi voz que me retorna y es eso. ¿Aló? Perfecto, ahora sí, gracias. Decía, cada persona que entra en la expo se le da un dispositivo que llamamos coin, que es como una moneda, es digamos, un guiño a aquellas monedas de los arcades de los años 70, 80, 90. Bueno, a través de este dispositivo, la persona puede interactuar al entrar y salir de cada sala con un sistema de preguntas. Cada sala está relacionada con un tema y en cada sala, al entrar y al salir, proponemos a las personas una pregunta en relación a esta opinión polarizante que tienen los videojuegos. Si, por ejemplo, se podrán utilizar para construir procesos de transformación social o son simplemente el medio que servirá para construir una realidad más distópica, ¿no? Un poco en este hilo, en esta idea de tratar de forma no muy profunda, pero sí sistemática, hilar como crear un mapa, ¿no?, de estas opiniones. Y todas estas opiniones, todas estas preguntas que cada uno responde sirven para generar un avatar al final de la exposición. Cada persona, cada visitante va a generar su avatar a través de un sistema, una visualización interactiva, donde hemos tipificado 7 tipologías diferentes de personas, de identidades gamers, en función a cómo tú entiendes y imaginas y te relacionas con los videojuegos. Y esta visualización es una visualización interactiva que recoge todas las opiniones de todas las personas que han estado en la expo a lo largo de todas las itinerancias. Estamos hablando, y aquí termino, de una exposición de 5 años de duración en 12 ciudades diferentes del Estado español. Entonces, finalmente tendremos
casi un manifiesto, una cartografía de las opiniones de mucha parte de la población española acerca del videojuego. Y esto me hace muy feliz como sociólogo. Qué hermoso, qué ganas de ir. Bueno, voy a dejar el nombre de la exposición en el chat para que puedan investigar. También hay un sitio web que estaba mirando en donde se puede ver un recorrido en video de la exposición. Muchas gracias, Lucas. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, pero es muy interesante pensar el videojuego como un artefacto cultural, porque sin duda, al igual que los libros y muchas otras expresiones artísticas, son un reflejo de la sociedad. Dale, Tis. Escuchando. Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Lucas. En realidad, me interesa esta idea tuya de la continuidad, así, desde los juegos más arcaicos, la prehistoria del juego, al juego futuro. Por lo tanto, interesante esa idea de continuidad que tú además refieres al surrealismo, por ejemplo, todos los juegos, los cadáveres exquisitos, es interesante esa perspectiva. Pero te voy a llevar al tema, ¿no? Ahora, a partir de la obra de Boris Groys, que se llama la obra de arte total Stalin. Boris Groys describe el sueño de Richard Wagner de una obra total que a través de la ópera fuera capaz, comillas, de someter completamente la percepción y la imaginación del espectador. Según Groys, el concepto wagneriano corresponde a la actual multimedialidad. Según tu opinión, el videojuego, al incluir la música, el cine, la imagen pictórica, la literatura, etc., ¿podría ser considerada una obra de arte total? En este sentido, ¿qué crees que viene ahora para el videojuego, considerando el reciente anuncio de Mark Zuckerberg sobre Meta y su proyecto de realidad inmersiva o metaverso? Dejémoslo ahí, ¿no? Parece que toca algo, ¿no? Buenísima pregunta y muy compleja. Vale, un momento que me apunto dos cosas. Sí, sí. Vale. Vamos a ver. Bueno, durante todo el siglo XX hay este afán y este deseo de encontrar el sistema de comunicación total, ¿no? Es un deseo que está por debajo a mucha producción, sobre todo lo que era antes la producción audiovisual clásica. Pienso, por ejemplo, en el trabajo de René Barjavel, Bazin, ¿no? Esa idea del cine total, que es algo que atraviesa mucho y que tiene que ver también con la época de los totalitarismos, con el choque bueno, en el caso del surrealismo, con el choque de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como que de alguna forma atraviesa el ADN del imaginario del siglo XX. Creo que hay una diferencia sustancial hoy en día a la hora de pensarlo en relación al videojuego, donde seguramente, como anticipando un poco la respuesta, el meta tiende, ¿no? Como a visualizar y a vender esa idea de medio total, pero si antes esta búsqueda del medio total era algo que se relacionaba mucho con una representación realística de la realidad, una reconstrucción, escala casi 1 a 1, pensamos a Eco, pensamos a Borges, ¿no? De la realidad, un mapa, escala 1 a 1, ¿no? A nivel simbólico. Había esta necesidad o esta intención de reconstruir la realidad dentro del espacio ficticio de los medios de comunicación audiovisual. Bien, yo creo que el videojuego y lo que ahora está pasando abandona esta ilusión de reconstrucción de la realidad en términos realistas para abandonarse a un sueño muy McLuhano, de McLuhan, de alguna forma de extensión digital del mundo natural. Se pierde esta búsqueda constante de referencia al mundo natural y poco a poco nos vamos hacia nuevos paradigmas de visualización y nuevos imaginarios de interacción. Entonces no es tanto reconstruir una realidad, sino crear un nuevo universo simbólico, donde este medio total, que de alguna forma ayuda, incorpore todos los 5 sentidos, proponga otro tipo de realidad que poco tiene que ver. Entonces, si antes era una búsqueda de inscribir la realidad dentro de los medios de comunicación
o utilizar los técnicas, por ejemplo, lúdicas y las técnicas artísticas como forma de restituir a la realidad una acción, una capacidad, una agencia transformativa. Pensamos, tú citabas, Luis, el caso de los surrealistas, exactamente, o por ejemplo la deriva de los situacionistas, la psicogeografía, y luego todas las dinámicas, todas las acciones creativas lúdicas de los dadaístas, ¿no? Que siempre ponen en el centro el juego, pero como un proceso y una metodología de construcción de realidad, de acción sobre la realidad concreta y material. En cambio, hoy en día me parece que tiene otro sentido, ¿no? Como que lo lúdico se utiliza y el espacio simbólico del videojuego se utiliza como vía de fuga, como huida del colapso. Estamos evidentemente frente a un imaginario colectivo radicalmente cambiado, donde las propuestas de transformación colectiva y de mejoría social fracasan dentro de un imaginario que cada vez es más distópico y donde el futuro es ya, por lo tanto no existe, por lo tanto no podemos pensar y imaginar otros futuros porque ya lo estamos viviendo y lo que estamos viviendo es radicalmente destructivo. Por esta razón el medio videolúdico cumple con una función bueno, de escape, ¿no? De vía de huida. Y por eso una visión radicalmente negra que no responden solo a un orden económico que evidentemente está interesado en vender el nuevo producto, sino también a sectores sociales que están totalmente destruidos en términos de lazos sociales y de capacidad de imaginar un proceso de transformación. Entonces, si el videojuego de alguna forma aproxima a esta idea de medio total, también porque cuando estamos creando un videojuego realmente ponemos mano a una cantidad enorme de disciplinas diferentes, ¿no? Y se convierte en una mesa donde colaborar y generar a través de la transdisciplinariedad. Pero claro, hay videojuegos y videojuegos. Hoy en día decir videojuegos es decir muchas cosas. Porque, bueno, el lenguaje es cada vez más complejo y los objetivos de producción pueden ser muy diferentes. En el caso, por ejemplo, de algo como Meta, evidentemente ahí hay una tendencia a capitalizar, por un lado, determinados lenguajes y códigos estéticos con la cual nuestra generación se ha criado. Y por otro lado, hay una necesidad de cubrir económicamente un fracaso económico anunciado. ¿A qué me refiero? Por un lado, me refiero que nosotros somos ya estamos atendiendo a la segunda generación que se ha criado y que se está creando con el medio videolúdico. Un medio videolúdico que además es el primer medio algorítmico de nuestra sociedad. Es la primera vez a través del cual nosotros como humanos y humanas empezamos a interactuar con un algoritmo. Y sobre todo si pensamos, yo tengo 40 años, a mi generación, el videojuego fue realmente la primera vez con la cual interactué con un algoritmo. A la vez ha definido una serie de códigos estéticos y visuales que hoy en día se cuelan en el riego, están dentro del riego sanguíneo de la sociedad. Son parte de nuestra cultura y de nuestro imaginario. Entonces, atender al videojuego como nuevo universo expandido de productos es una forma casi obvia de reconocer la transformación que a nivel de imaginario social ha tenido nuestra sociedad en los últimos 50 años. Por otro lado, decía que es una, evidentemente desde mi punto de vista, una intención de mascarar, de ocultar un fracaso económico, porque sabemos que la marca Facebook es una marca que atraviesa una crisis que es de reputación, que es de modelo económico, que es, vamos, una crisis que le está poniendo un contrarreloj y que le está imponiendo cambiar. Por lo tanto, virar a este meta es una de las estrategias que se está dotando justamente como bomba de humo, un poco como cortina para ocultar, digamos, todo lo que hay
atrás. Para concluir, para mí, el videojuego en ese sentido es muy interesante como medio total, por justamente en esta época en que el videojuego ya no es solo videojuego, sino es cultura videolúdica. Y lo podemos ver a través de un fenómeno que un sociólogo como el doctor Daniel Muriel define como videoludificación de lo real. Es decir, un proceso donde las formas estéticas, las propiedades, las mecánicas de los videojuegos transcienden los videojuegos y empiezan a estar en todo ámbito de la sociedad, en la educación, en el trabajo, en el amor, cuando nos desplazamos con un Google Maps, un Waze en la ciudad. Todas estas herramientas, todos los espacios de mediación hoy en día están ocupados por un proceso de gamificación específico que podemos definir videoludificación de la realidad. Y en ese sentido es el triunfo probablemente del videojuego, ¿no? Como medio total que logra abarcar toda la sociedad. Muchas gracias, Lucas. Muy interesante. Habría que, de alguna manera, también poner en cuestión la noción de realidad como mímesis, ¿no? No sé si tú conoces a Humberto Maturana, el biólogo chileno, que dice que en realidad vivimos en un imaginario socialmente compartido. Y por lo tanto, el videojuego podría ser también entendido bajo esos mismos códigos, ¿no? Imaginarios que en realidad son imaginarios de otros imaginarios. Pero no voy a latear hoy día con eso, pero está ahí el juego. Totalmente, totalmente. Sí, sí. De hecho, y eso también lo postulaba en mi tesis, como los videojuegos contribuyen a construir un imaginario colectivo donde pertenecemos sin pertenecer, donde dentro de esta identidad líquida, postmoderna, entramos y salimos con diferentes etiquetas que nos metemos y que nos ayudan a construir este imaginario colectivo de lo cual nos sentimos partícipes y actuamos. Y no es baladí, porque luego estos productos culturales y este imaginario colectivo es capaz de determinar profundas transformaciones sociales, como ocurrió, por ejemplo, yo siempre tiendo a la historia de los medios de comunicación porque creo que es una forma muy útil de entender lo que está sucediendo. Pero en ese sentido es muy parecido a lo que sucedió con la cartografía en el 1600, 1700 y cómo el dispositivo cartográfico y la práctica geográfica habilitó y permitió un imaginario común, un imaginario colectivo común que dio pie al surgimiento de los nacionalismos independentistas en América Latina, por ejemplo, ¿no? Identificarse como un territorio común. Eso está pasando con muchas comunidades de juegos hoy en día a través del juego. Bueno, pero aquí nos vamos a otro lado. Muchas gracias. Lucas, bueno, a propósito del ensayo que estás preparando para nuestra editorial Agua Derramada, que previamente está titulado Videojuegos en disputa, las experiencias videolúdicas y los juegos que vendrán, en donde hablas del machismo, de la misoginia que hay en ciertas comunidades de gamers. ¿Cómo son y serían los videojuegos críticos? Es decir, de resistencia a toda esta dominante mentalidad patriarcal y productiva de nuestra época. Bueno, empezamos con decir que hay una variedad de juegos que es abrumadora, ¿no? Se producen una cantidad de juegos a diario que realmente es difícil tener cuenta de todo. Y que hay muchos juegos que son críticos, diferentes, independientes, a lo largo de la historia de la academia, tanto de historia del arte como de lo que es Game Studies, la disciplina académica que estudia los juegos y los videojuegos, se han utilizado diferentes etiquetas para identificar diferentes tipos de desarrollo. En mi misma investigación intento hacer como una taxonomía de aquello que yo llamo alt games, ¿no? Un pequeño movimiento contracultural que utilizó el videojuego como dispositivo retórico. ¿Cómo serían? Bueno, hay que decir que son juegos que responden a necesidades concretas de alteridad frente a un sistema de producción que es vertical y que es muy cerrado. Sucede algo, digamos que el videojuego desde los años 80 hasta los 90 y pico, hasta 2000, era un sistema de producción muy cerrado, donde poder hacer un videojuego requería mucho conocimiento técnico,
muy específico que muy poca gente tenía, y recursos. Además, también por esto se configuró como un tipo de industria que apelaba a un consumidor ideal. Un consumidor ideal, como toda industria, cualquier producto tiene siempre un consumidor ideal. En el caso de los videojuegos era un consumidor que era hetero, blanco, cis, occidental. Bien, en este marco, en esta tipificación del consumidor ideal, se empieza a estructurar lo que es la misoginia y el machismo inscrito en muchas prácticas comunicativas del medio. Entonces, tanto las publicidades como el imaginario en general en torno al juego, los tipos de juegos, de una forma directa o indirecta, contestaban y respondían a este imaginario. Un imaginario entonces de guerra, un imaginario de poder, un imaginario patriarcal, donde a lo sumo tenemos que rescatar la princesa en apuros o salvar un territorio. El cuento del héroe en su versión más patriarcal y más machota. Eso es algo que por suerte se va rompiendo poco a poco. Se va rompiendo primero porque, bueno, como siempre los medios de comunicación, los medios técnicos de alguna forma proporcionan ciertas transformaciones sociales. Y otra vez hablo como sociólogo de los medios, lo cual no quiere decir que de forma determinística se produzca una transformación, porque sí, pero en este caso en concreto sí podemos ver cómo cierta democratización de los medios de producción en relación a los videojuegos a partir del 2005 empiezan a abrir la posibilidad de crear videojuegos a sectores de la población a lo cual estaba precludida. Entonces, de repente, ¿qué pasa? Hacer un videojuego es fácil, costa mucho menos plata, tengo un software en mi ordenador que me permite hacer un videojuego, empiezo a tener canales de distribución digital importantísimos, por lo cual, si yo hago un videojuego, no tengo que llegar a una tienda física, imprimirlo y tal, sino lo subo a una web y me olvido. Son transformaciones muy profundas que quizá quien está empezando a estudiar ahora en videojuegos lo da por obvia, pero son transformaciones muy recientes y que lo han revolucionado todo en los últimos 15 años. Entonces, el hecho que yo desde mi propia casa pueda hacer un videojuego y pueda distribuirlo y otra gente jugar con ello e incluso monetizar, ha permitido que muchísima gente básicamente empiece a hacer videojuegos. Y ahí hay de todo. Hay gente que quiere ser profesional del videojuego y empieza a hacer videojuegos de alguna forma compitiendo con la industria, y ahí entonces se generan los AAA y la industria indie. Y luego hay gente que empieza a hacer videojuegos porque sí, como pasatiempo, porque como puede hacer el video de la excursión de la familia, un día hace el videojuego porque es fácil. Y hay una multiplicidad de producciones que cambia lo que es la gramática estructural del medio. Es decir, hoy en día lo que consideramos ser un videojuego, lo que aceptamos desde la crítica, desde la academia, ser un videojuego, no es lo mismo de lo que hace 5 o 10 años se aceptaba y se asumía, ¿no? Y además, ¿qué comporta? Comporta que un montón de subjetividades que históricamente han sido marginadas y excluidas o excluidas del medio, mujeres, identidades no binarias, afrodescendientes, etcétera, etcétera, finalmente se apropian del medio videolúdico para su propia narrativa. Y esto es una transformación radical porque tenemos una diversidad en lo que es hoy en día se refiere a los videojuegos, inimaginable. Y eso sirve, o sea, y regresando a la pregunta, ¿no? Sobre el machismo, etcétera, etcétera. Hay una diversidad sustancial hoy en día en los videojuegos. Y hay un intento por parte de la gran industria de seguir la ola a un feminismo que ya es global, que ya es tendencia y que ya nadie puede hacer como que no exista. Y eso de alguna forma es positivo, pero evidentemente el punto no es cambiar de avatar, cambiar de sexo o de visualización al avatar, pasar de un personaje masculino a un personaje femenino. Hoy en día eso también puede ser relevante en determinados momentos, sobre todo porque abandonamos la idea de mujeres
siempre sexualizada en apuro, ready for sex, y finalmente tenemos modelos de mujeres heroicas, mujeres protagonistas, mujeres débiles, pero protagónicas, ¿no? Pienso en Las Porás, pienso en Horizon Zero Dawn, pero ahí para mí no está lo interesante. Lo interesante está en esas producciones pequeñas, independientes, alternativas, incipientes, que realmente producen una transformación realmente feminista de medio. Y son aquellos proyectos que realmente dan mucho fastidio a esta comunidad gamer conservadora, retrógrada, que se siente en peligro de perder su privilegio y que está reaccionando de forma muy adversa. Para concluir, me gustaría recordar como que el videojuego fue la primera plataforma en donde la alt-right, la nueva extrema derecha internacional, ha experimentado nuevas prácticas, nuevas retóricas de acoso digital, y no solo digital, que luego reutilizó como práctica tecnopolíticas en las elecciones de Trump, en las elecciones de Bolsonaro, y en general está utilizando hoy en día. Me refiero al caso del Gamergate, un caso de acoso que desplegó una serie de estrategias tecnopolíticas de la extrema derecha que hoy en día son muy notas y que ya conocemos, que pero en 2014 se desplegaron ahí. Y no es un caso que el personaje detrás de estas acciones y detrás de esta parte de la industria del videojuego es Steve Bannon, que fue uno de los hombres de Trump y que ahora es el personaje político que está tratando de reunir toda la extrema derecha en Europa. Entonces hay un link muy fuerte con la realidad, porque el videojuego es justamente paradigmático en nuestro tiempo, porque nos remite a la hora de lo que está pasando en términos de teoría de los medios y teoría social. Gracias, Lucas. Dale, Waldo. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Bueno, muy interesante todo lo que has comentado, Lucas. Y a propósito de lo que está ahora mismo enunciando, me gustaría saber si tiene algún tipo de consejo o reflexión para los nuevos, ¿no es cierto?, personajes que se están formando, tanto en el desarrollo técnico como en contenido de los videojuegos. En este caso, vinculado a nuestras nuevas generaciones que, en el caso de Arcos, tenemos una instancia formativa, ¿no?, en videojuegos. Bueno, digamos que me gustaría compartir con los oyentes, con los estudiantes, las estudiantes, la idea que el videojuego está roto. ¿Qué quiere decir esto? No sé ustedes, pero yo me crié con una idea muy fija de qué es un videojuego, de cuáles son las mecánicas, de cómo se produce, de cómo se construye. Y sabía lo que era un videojuego y lo que no es. Hoy en día creo que en realidad no es para nada así, ¿no? Hay una infinidad de ejemplos que nos ponen en crisis a la hora de definir si es un videojuego o no. Pienso, por ejemplo, Walking Simulator. Yo sé que habrá gente aquí dentro que dirá, sí, son videojuegos, otros no, es una mierda. O, por ejemplo, las historias, narrativa interactiva escrita en Twine. Twine es una herramienta online para escribir ficción interactiva y no es un caso que ha sido muy reapropiada por la comunidad queer a nivel mundial para escribir historias de ficción interactiva, un poco como si fueran los libros juegos de los años 80 y 90, pero digamos, en formato más moderno. Son también productos que hoy en día entran dentro de lo que es un videojuego y que para muchos o muchas todavía no lo son, o lo son a medias, o depende. Entonces, entender para mí que el videojuego está roto significa también entender las múltiples posibilidades que quien está estudiando hoy en día tiene. Porque quizá cuando uno entra en una carrera de videojuegos se piensa al estudio AAA como lugar de llegada, horizonte máximo de éxito de su propia formación. Y en cambio, luego si vamos a ver cuáles son las condiciones de salud mental y de calidad del trabajo en este sector de la industria, nos damos cuenta que en realidad hay muchos problemas. Hay problemas de salud mental muy alta, hay una tasa de abandono del trabajo
muy alta. Normalmente se trabaja entre los 20 y los 35 años para luego abandonar la industria, porque es un tipo de sector industrial que te quema mucho, y donde una serie de prácticas como pueden ser el crunch, es decir, trabajar el triple de las horas que tú tienes contratadas sin paga extra, es una práctica habitual cuando estamos llegando a la publicación de un juego. Por otro lado, se están empezando a dar un montón de iniciativas, muchos más pequeñas, que ubican el videojuego en otro lado. Y aquí vuelvo un poco a la historia de los medios para explicar algo que todavía es una sensación, no he hecho un estudio, pero es una sensación a partir de cosas que estoy viviendo dentro y fuera de la industria. No sé si algunos se acuerdan de lo que pasó con los cómics. Hoy en día muchos y muchas lo llamamos novela gráfica, ¿no? Pues la novela gráfica es algo que se inventó en los años 80. La novela gráfica no deja de ser cómic, el cómic de superhéroe de toda la vida. Comparte el mismo formato, el mismo sistema productivo, lo comparte todo. No deja de ser una marca que la industria editorial encontró justamente para ampliar el mercado, más bien porque entendía que el cómic en los años 80 se estaba ampliando en términos de mercado, ya no respondía solo a los deseos y de los menores, de un público muy juvenil, sino estaba mirando a un público global de todas las edades, y que entonces pasar a abandonar esta etiqueta cómic le favorecía porque daba pie a otros hábitos de consumo más, digamos, libres de cargos de conciencia en relación a los adultos. Es decir, yo soy un adulto, ya no me estoy comprando un cómic, me estoy comprando una novela gráfica. Bien, ese proceso de transformación que es muy propio de los cómics, yo creo que lo veremos en el caso de los videojuegos. Cada vez menos la palabra videojuego es capaz de capturar lo que es en lo que no es. Yo no sé cómo los definiremos de aquí a 10, 15, 20 años, pero me apuestaría mucho en pensar que la industria y la sociedad, por un proceso de feedback constante, retroalimentación, encontrar una nueva etiqueta con la cual pensar los videojuegos, experiencias lúdicas, no sé cómo llamarlas. Y ahí es donde se va a dar una diversidad de formatos y de modelos productivos. Formatos porque, sí, ahora los videojuegos muy bonitos, pero yo no tengo ni siquiera 8 horas para jugar a la semana un videojuego. Para mí un videojuego ya de 8 horas, que para muchos y muchas aquí dentro es muy poco, para mí es una barbaridad. Y yo soy una persona que estoy dispuesto a pagarte 15 euros para un juego que dure 2 horas. Una experiencia mucho más corta. Entonces, por un lado, en términos de formato, vamos a asistir a una ampliación de los formatos, de los géneros, se va a reinventar todo, se va a ampliar muchísimo. Y de la mano a esto va a ocurrir una ampliación del modelo de producción, porque ahora mismo tenemos un solo modelo de producción, que es un modelo vertical, la empresa, donde hay un jefe con un objetivo de lucrar, que decide, toma las decisiones, hay diferentes estructuras de diseño. Bueno, hay una pirámide, digamos, cómo funcionan los estudios de diseño más grandes. Pero luego hay una cantidad de experimentos de éxito, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, uno de los casos que más me gusta y que creo que los y las jugadoras más empedernidas quizá conozcan es Deconstructing. Es un pequeño estudio de Valencia que hizo algunos juegos muy resultones como The Red String Club, entre otros, que han sido éxito global. Pero ellos no tienen, o sea, no son una empresa, no trabajan con un documento de diseño de juego, tienen una forma completamente destructiva y rompedora de trabajar el mismo proceso. Y además, no es solo el proceso, yo creo que también, y es algo que aquí en Barcelona estamos, a partir del próximo año, empezaremos a experimentar nuevos modelos de producción, acercarnos a aquello que es economía social y solidaria. La reflexión es sencilla.
Porque si yo miro a otros comparto, otros apartados de la industria cultural, que sea el audiovisual, que sea la radio, que sea la televisión, el diseño gráfico, el editorial, porque hay una multiplicidad de modelos y hay una multiplicidad de actores. Hay la grande casa editorial y luego hay la casa editorial de la academia y luego hay el grupo editorial independiente, la cooperativa, etcétera, etcétera. Todos son parte de un ecosistema donde cada uno opera a su escala. Pues en el videojuego no hay esto, pero sí lo habrá, porque la historia de los medios nos enseña que esto ha pasado en todos los diferentes apartados de la industria cultural. Entonces, sería muy, muy difícil que no pasara aquí también. Aquí en Barcelona queremos fomentar esto y queremos acelerarlo, queremos fomentar, generando un dispositivo público que ayude este tipo de promoción. Y creo que poquito a poco se dará en todo el mundo. Hay un festival muy interesante a nivel global que habla de estas cosas, que es Games for Change, que los estudiantes, las estudiantes, si no conocen, debería como... es un buen material para abrir cabeza y ver que el videojuego son muchas cosas. Y que a partir de este paradigma de videoludificación que estaba comentando antes, hoy todo el mundo quiere hacer cosas con videojuegos, pero no necesariamente el videojuego AAA que se vende en Steam. Son muchas las posibilidades que podemos tener en términos laborales con el videojuego. Se trata de abrir campo, experimentar sobre todo. Ahora mismo, y en general siempre experimentar, probar, incorporar el error y tratar de hacerlo lo mejor posible, considerando tu propia condición de salud mental, que esto siempre es lo primero. Gracias, Lucas. Ignacio, no sé si las preguntas pasamos ahora del público. Sí, bueno, muchas gracias, Lucas, muy potente, interesante. Tenemos algunas preguntas, hay una de momento que hace Juan Yolín. Bueno, la última pregunta que hizo la Majo igual apunta a lo mismo, quizás Juan quiera reformularla o ponerle algún tipo de acento, si está por ahí. Bueno, la pregunta dice más o menos lo siguiente, dice, muchos juegos AAA parten desde la guerra como tópico, desde una violencia que politiza y afecta la ética del jugador o jugadora. Algunos inclusive son financiados por el Pentágono. Se percibe un orientalismo cuando refieren a territorios de Oriente Próximo, exotismo en la mirada de América Latina, sexismo, una perspectiva bonachona de las políticas exteriores que mueven a Occidente, en fin. ¿Cómo perciben la creciente preocupación sobre la dimensión ética de este tipo de videojuegos? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Vamos a ver. Hay un autor que a mí me chifla y que realmente para mí es de los mejores libros que he leído acerca de videojuegos, que se llama The Games of the Empire, los juegos del imperio, que es de Whiteford and, ¿cómo se llama? De Peteur. Son dos autores canadienses que lo que hacen es recuperan la teoría negriana del imperio, de la multitud, y la aplican a la industria del videojuego, en un ejercicio intelectual extremadamente interesante. Y una de las cuestiones que ellos enuncian y que manifiestan es ¿no? como la proximidad del aparato militarista, capitalista militarista y la industria del videojuego. Y eso es un ligado que está ahí. Y quien no lo quiera visibilizar, o lo hace por ignorancia o lo hace por mala fe, no sé. Pero evidentemente la historia, digamos, del medio videolúdico es una historia que está inscrita en los aparatos de poder militares. Hay, en el libro que estoy escribiendo para la editorial y que espero que esté listo para final de año, ahí en un punto recupero un antiguo discurso de Ronald Reagan del 1983, donde frente a una platea de estudiantes de ingeniería en el Epcot Center, básicamente
empieza a hablar de lo bueno que es el videojuego, ¿no? Diciendo, yo sé que ustedes juegan muchos videojuegos y eso básicamente está muy bien porque entrena los trabajadores del mañana. No lo dice así, los trabajadores además de la industria de la guerra, ¿no? Recupera Space Invaders. Luego termina diciendo, no quiero que digáis a vuestro padre que el presidente os está diciendo de jugar más, ¿no? Y es brillante porque ya ahí está inscrito toda la historia del medio, ¿no? Como este origen militar y la deriva y la función a nivel de sociedad que tiene de instruir, ¿no? Como dispositivo que instruye una tecnicidad que tiene que ver con la guerra, con la competición, finalmente con el capitalismo. Y eso es algo que está ahí. Evidentemente, luego, como todos medios, está en una tensión. Justamente por esta razón, el libro que estoy escribiendo se llama Videojuego en Disputa, ¿no? Justamente porque los videojuegos y lo lúdico en general vive en una tensión ambivalente entre un proceso de subsunción del capital y un proceso de tensión transformativa de liberación. Entonces, yendo a los juegos de guerra, evidentemente los juegos de guerra son objetos ideológicos muy densos, porque manifiestan, trasladan y operan como dispositivos retóricos de propaganda, pero a un nivel ya como muy preciso, porque no es solo ya que el videojuego, que el Pentágono haga su propio, o el ejército americano haga su propio videojuego como es American Army de 2005 para promocionar los videojuegos, para promocionar, perdón, la participación en el ejército, sino que ya la empresa de armas de Estados Unidos y Israel hacen contratos secretos con empresas de videojuegos como puede ser EA y etcétera, para tener una reconstrucción fidedigna de sus propias armas dentro de los juegos tipo Call of Duty, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay como entra, ¿no? En el riego sanguíneo del imaginario colectivo, estas armas, se entrenan las personas a utilizar esta arma. Además, si consideramos este proceso dentro del proceso más general de mediación humano-máquina que estamos atendiendo como sociedad a través de la digitalización, por lo tanto los drones, por lo tanto la realidad virtual, todos procesos que dehumanizan, digamos, la experiencia propia, la hacen mediada. Entonces, esos juegos son un territorio de entrenamiento propagandístico inconsciente de una industria militar capitalista cuyo objetivo es hacer guerra y vender armas. Esto no quiere decir que la guerra como lugar ancestral del imaginario humano no tenga sentido jugar con la guerra. Pensemos en el juego del ajedrez, ¿no? La guerra, donde el ajedrez de alguna forma es una de las mejores, o el Go, que son una de las mejores representaciones de la idea de guerra, es un proceso de simbolización, de dramatización de la vida. La guerra, el conflicto, la lucha y la pelea son parte, ¿no?, de las relaciones humanas. Y en ese sentido, ¿por qué funcionan también los juegos de guerra? Porque son dramatizaciones de un aspecto muy importante en términos antropológicos de nuestra propia sociedad. Creo que aquí hace falta mucha alfabetización de los medios para entender que cuando nos están colando ideología de cierto tipo y cuando en cambio podemos construir un proceso más sano, colectivo e individualmente hablando, de los conflictos, de la guerra y de la dramatización de todos estos eventos. No sé si contesté la pregunta o me fui. Sí, muy bien. Solo para aclarar, el libro es Games of Empire, ¿o no? Eso es, exacto. Este libro es de lo máximo que se haya escrito. Lo aconsejo mucho. Ahí lo puse en el chat para quien quiera consultar.
bueno, la referencia. María Fernanda Cárcamo, ¿quieres hacer tu pregunta? Bueno, hago yo la pregunta por María Fernanda. Dice, ¿qué piensas sobre los videojuegos de autor? De estudios medianos sin tanta pretensión monetaria como Grasshopper Manufacture, que se identifica como banda de videojuegos. Pues que en general yo los amo porque me permiten como entender muchas de las transformaciones que se están dando. Siempre las transformaciones más interesantes en la historia de los medios vienen de la periferia, de la marginalidad, ¿no? Entonces estos proyectos pequeñitos, marginales, son los que, lo que yo defino como un cambio de estado, ¿no? Es decir, una transformación de lo que es el lenguaje propio de los videojuegos. Hay una cantidad realmente enorme de autores y autoras que están transformando, y no solo porque quieren hacer el videojuego, lo quieren transformar, sino de paso, mientras hacen videojuego, mientras hacen mil cosas, hacen un videojuego que logra aportar algo totalmente diferente al videojuego. Quizás conocen Anna Antropy, por ejemplo, que es una diseñadora, artista de videojuego. Ella, uno de los videojuegos suyos más célebres, más notos, es un videojuego que se llama Dysphoria, donde relata a través de minijuego en contrarreloj su propio proceso de transición hormonal. Ella cambió de sexo, de masculino a femenino, y a través de este juego muy pequeñito, muy corto y bien hecho, relata su propia experiencia, y este juego de paso se convierte en un manifiesto casi del juego de lo que algunos definen como empathic games, ¿no? Juegos empáticos. Pero, por ejemplo, otro suyo que no tiene esta, digamos, pretensión y que a mí me encanta, de hecho lo expongo en la expo, Homo Ludens, es Triad. Es un juego donde 3 personas tienen que dormir juntos. Es como un puzzle game donde tienes que hacer encajar 3 personas para que duerman juntos. Entonces, sutilmente remanda a la idea de un trío sexual, pero realmente lo que está haciendo es convertir a través de un aparato, un dispositivo lúdico, lo ordinario, lo cotidiano. Y esto es lo que a mí más me gusta del nuevo videojuego, lo podemos llamar de autor, juegos empáticos o alt games o do yourself games. Hay un montón de etiquetas diferentes. Pero a lo que voy es que son juegos que logran convertir lo ordinario o lo que nunca tuvo lugar en la historia del videojuego, finalmente darle un lugar propio. Pienso, por ejemplo, en un artista creador que se llama Robert Young, canadiense, que también trabaja, por ejemplo, él es un activista homosexual y trabaja mucho, ¿no?, como el heteropatriarcado, como sistema de poder que históricamente ha invisibilizado las comunidades homosexuales y no hetero. Y entonces en este juego, por ejemplo, lo que hace es un simulador de baño público, retomando una vieja obra de arte de los años 60, luego reeditada en 2000, bueno, en realidad del 2008, que son una obra de un videoartista, William Jones, que recupera los archivos de la policía que filmaba los encuentros casuales en los baños de varios bares de lugares públicos de Ohio, un estado en que la homosexualidad era delicto. Y entonces filmaba los encuentros casuales y luego arrestaba a las personas. Claro, encuentros casuales que en esa época, era una época antes de Grindr y antes de todo, era la única forma, una de las pocas formas que las comunidades homosexuales tenían de encontrar y tener sexo. Entonces, el artista Robert Young recupera este hecho histórico y genera un simulador de baños públicos donde básicamente tú lo que tienes que hacer es esperar que entre alguien al baño y a través de la mirada entender si él también está buscando sexo casual
y en este punto, una vez que hay aceptación por ambos, empezar una falacia. Y ahí sucede una cosa muy linda que un poco va de la mano de la respuesta de antes, que claro, estamos en este caso un juego autoral que está distribuido bajo una tienda digital mainstream como Steam. Entonces Steam dice, no, pero el sexo masculino no puede ir en nuestros juegos porque nosotros defendemos a los niños. Bien, entonces el juego se ve censurado y el artista cambia todas las penes de los hombres que aparecen en el juego por pistolas y fusiles. Entonces, tú como protagonista terminas chupando un fusil o una pistola y en un cortocircuito de sentido que es poético, porque finalmente el pene de un hombre no puede circular en esta red de juego, pero un fusil, una pistola que dispara sí. Es justamente posible, éticamente y moralmente, refiriéndome a la pregunta de antes, porque por todo este ligado al aparato militar capitalista que todavía trasciende en una ética de la imagen aceptable, ¿no? Y esto para mí es un cortocircuito enorme que demuestra y desvela cómo funciona todavía todo esto. O hay realmente otra, yendo a Latinoamérica, hay una experiencia que me gusta mucho, entre otras, que se llama, por ejemplo, Contos de Ifá, donde se utilizan los videojuegos como dispositivo de recuperación de la tradición oral de las comunidades afrodescendientes del noreste de Brasil. Entonces hacen un laboratorio donde estas comunidades de las nuevas generaciones, las comunidades afrodescendientes de ahí, que están perdiendo liga para recuperar, digamos, su propia tradición oral, hacen un laboratorio, montan un laboratorio de creación de videojuegos para recuperar esta memoria y escribirla en un juego. Y es un ejemplo más de cómo el videojuego puede ser muchas cosas, no solo un producto, sino una práctica colectiva y creativa. Bueno, podría seguir, pero me caigo. Muy bueno, muy bueno. Vamos con la última, si te parece, Luca, ya debe estar cansado. La hace Felipe Baeza. Nos encantaría que la formularas tú, Felipe, no sé si puedes. Es muy sencillo. ¿Has estudiado o cuáles son tus reflexiones respecto a los efectos que ha tenido en las nuevas generaciones de videojugadores los juegos de mundo abierto, los cuales, y esto es como una hipótesis mía, rompen con la linealidad temporal y espacial de los videojuegos tradicionales, donde siempre se perseguía un objetivo, partíamos del mundo 1 al mundo 8 para salvar a la princesa, pero eso en el mundo abierto se deshizo, digamos. Entonces, ¿cuáles serían tu idea respecto de esa transformación de los videojuegos? Buenísima pregunta, muchas gracias. Vamos a ver. Evidentemente, o sea, estoy de acuerdo contigo, rompe la linearidad, también responde de alguna forma en términos más metafórico filosófico a una nueva estructura de los medios y de los contenidos, de cómo accedemos a los contenidos, que es el hipertexto, ¿no? Realmente, o sea, la estructura lineal que procede desde los medios audiovisuales del siglo XX se rompe totalmente con la llegada del hipertexto, en donde el videojuego finalmente abraza como medio esta hipertextualidad. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo. El mundo abierto es probablemente actualmente el más ejemplar de este proceso. En ese sentido te apunto un libro que es ¿cómo se llama? No sé qué, de Holodeck, de Janet Murray, que es como el libro histórico con quien se suele decir que arrancaron los Game Studies, donde justamente habla de esta nueva de esta no linearidad. Ahora bien, también hay un trabajo muy interesante que un poco critica, ¿no?, esta libertad, hablando de libertad dirigida. Es un trabajo, un libro escrito por un investigador español que se llama Navarro Remesal, Libertad Dirigida, donde justamente hace una reflexión en torno al principio de libertad, cómo ha funcionado en términos de relato para la industria, vender la idea que tú haces tu propia aventura y puedes hacer lo que quieras, pero en realidad siempre una libertad muy dirigida, incluso en los mundos abiertos.
digamos que esta tendencia de los mundos abiertos, ya yendo más a consideraciones mías, son básicas en términos de narrativa y de textualidad para un nuevo tipo de modelo de producción y de negocio hacia donde está tirando la industria del videojuego. Donde el videojuego, así como ya otras industrias, pensamos en la industria audiovisual, ya no funciona por productos, sino funciona por servicios, ¿no? Hay una tendencia general del capitalismo digital a construir economías basadas en servicios, y el videojuego no está atrás, todo lo contrario. Pensamos, por ejemplo, en los sistemas de streaming, ¿no? Donde se está tratando de aplicar este modelo Netflix al videojuego. El Game Pass, por ejemplo, Stadia, PlayStation Now, etcétera, etcétera. Pero también este modelo necesita de un mundo abierto donde constantemente se vayan generando nuevos contenidos. De hace unos pocos meses, por ejemplo, la noticia que la saga Assassin's Creed, una de las sagas más vendidas a nivel mundial, ya terminará de publicar cada año una nueva secuela para convertirse en un live service 24 horas, donde cada tanto habrá quests, habrá cambios de escenarios, etcétera, etcétera. Pero ya como entrando en esta lógica de live service constante, de mundo abierto constante. Mundo abierto en ese sentido es la textura mecánica fundamental para sustentar este otro modelo de producción y consumo de los videojuegos. Y en ese sentido yo veo una conexión directa. Luego hay una serie de métodos que se están infiltrando en los mundos abiertos, pensamos en Genshin's Impact y en todos estos nuevos, donde una serie de patrones oscuros de diseño entran en lo que es la fibra y la mecánica principal del juego. Juegos que hasta ayer no tenían estas mecánicas muy propias de los juegos para móviles. Pensamos en cajas botín, pensamos en comprar accesorios para potenciar tu personaje, microtransacciones dentro del juego. Todas estas dinámicas que eran propias de los juegos móviles ahora están trascendiendo también a los juegos más grandes. Pensamos al FIFA, que te puedes comprar tus propios jugadores dentro de una caja botín donde realmente no sabes qué estás comprando, sino compras la posibilidad de comprar. Y también a los mundos abiertos. Genshin's Impact en ese sentido es un primer gran ejemplo. Entonces hay que tener, hay que tener mucho cuidado para mí en saber trazar estas conexiones que existen entre sistemas de producción, textualidades de la imagen y procesos y modelos de interacción y de diseño, ¿no? Como que siento que con el videojuego es muy importante ser transdisciplinario en ese sentido, poder ligar, porque el diseño de por sí te dice muchas cosas, pero no te está habilitando otros campos críticos que luego influencian el diseño. Y entonces yo creo que por ahí es muy necesario hacer un análisis comparativa utilizando diferentes herramientas metodológicas y disciplinas que te permitan como atender un poco a esos cambios que se están dando en el lenguaje. Y por último, y así resumiendo, mundo abierto, si es un Zelda, como es el Zelda Breath of the Wild, sí. Si es un Genshin's Impact, no. Entonces depende también de qué tipo de mundo abierto. Ok, gracias. Bueno, Luca, la verdad que ha sido un gustazo. Hay dos comentarios más. Hay uno de Lila Calderón, que comenta sobre las potencialidades, agradece la charla y comenta sobre las potencialidades que tiene el videojuego como herramienta para la educación. Y hay una pregunta también, no sé si tienes 5 minutitos más. Sí, no, yo me puedo quedar lo que quieras, me encanta. O sea. Démosle con esta última, ¿te parece? Y cerramos, digamos, para respetar el tiempo y también para redondear. Yo no tengo problema. Y obviamente va a quedar extendida la invitación para más adelante volver a encontrarnos. Juan Pablo Correa. Posiblemente físicamente. Ojalá. Juan Pablo, no sé si quieres hacer tú la pregunta directamente. Juan Pablo es coordinador de la carrera de videojuegos en la sede del Arcos de Viña del Mar. Así que,
Hola, bueno, sí, te la leo. Y ya la escribí. Gracias. Dice, algunas empresas están adoptando la tendencia de gamificar sus etapas de producción y gestión con el fin de aumentar la productividad y alcanzar metas a fin de mes. Entonces, la pregunta es, ¿consideras tú que esta tendencia tiene un objetivo de solamente sacarle el máximo provecho a los trabajadores sin una real recompensa y que fomenta la explotación del trabajador, mimetizando su sacrificio como algo positivo? Eso. ¿Tengo que ser malo o puedo ser muy malo? A ver. Honesto, con honesto me conformo. Vale, mira, yo opino más o menos lo siguiente, que todo el discurso alrededor de la gamificación, por lo general, se nutre de una retórica neoliberal que aprovecha, digamos, de esta capa y de esta metodología para mascarar, para aumentar la productividad, salvando beneficios y gastándose menos, ¿ok? Eso como teoría general. Soy bastante crítico con la gamificación de por sí. Creo que mucha de la gamificación, por ejemplo, esta que tú estás comentando, tiene que ver con un modelo comportamentista, perdón, donde realmente se extrapolan elementos accesorios del videojuego, como puede ser puntos, mecánicas de competición, etcétera, ranking, y lo utilizan para exprimir lo más posible la productividad de un contexto, pero que realmente poco tienen que ver con el videojuego. Creo que hay mucha gamificación o mucha ludificación bien hecha, siempre cuando se empiece pensando por la motivación intrínseca. Bueno, una cosa muy banal que decía Huizinga, que es como uno de los grandes antropólogos que arrancó la teoría sobre los juegos, los estudios sobre juegos y videojuegos. Y decía que el videojuego, si no es libre, no funciona. Entonces, esos sistemas gamificados rompen la primera cláusula del contrato lúdico, que es yo juego porque quiero jugar. Si a romper esto, rompes toda una serie de beneficios que supuestamente o que en muchas ocasiones puede tener el juego, ¿no? Entonces, rompiendo esta cláusula lúdica, este contrato lúdico, ya entras en un sistema forzoso que tiene más que ver con otros aspectos de la productividad capitalista y muy poco con el juego. Eso no quiere decir que no se puedan utilizar, en cambio, entornos de juegos para favorecer determinados aspectos, como la educación o incluso la productividad. Pero siempre cuando yo creo estamos bien a salvo de mecánicas comportamentistas y el deseo de participación sea libre, esté liberado. Entonces yo estoy participando porque realmente quiero, no porque me toque. Y eso es algo muy complicado. En Ars Games y en general en España hay un montón de profesionales y sé que en Chile también que trabajan, digamos, desde un eje un poco más crítico. Antes leía rápidamente una pregunta sobre la educación, los videojuegos de educación, y por ahí entra la gamificación, también es súper interesante y las potencialidades son múltiples. Pero ya no es solo gamificación, sino utilizar los videojuegos dentro del aula puede tener todo un valor. Y no hablo solo de videojuegos independientes o de autor, como los que comentaba antes. Incluso un Call of Duty, donde básicamente vas matando un enemigo que siempre o tiende a ser un enemigo orientalizado, moro, negro, de alguna forma nos da pie para generar dinámicas tecnopedagógicas sobre el otro, ¿no? Preguntarnos y preguntar a las personas con quienes estamos trabajando quién es el otro, hacer una reflexión en conjunta. En ese sentido, en Ars Games tenemos una larga práctica de dinámicas tecnopedagógicas. Si vais a la web de Ars Games, hay una cantidad de recursos enorme, descargable, gratis, son libros que hemos escrito sobre el tema, hay informes, hay estas dinámicas, cómo se pueden utilizar los videojuegos en ese sentido. Y es un material que está ahí a disposición de cualquiera para usarlo, para reinterpretarlo, para modificarlo y para crear otro tipo de cultura alrededor del videojuego. Bueno, muy bien.
Lucas, estamos felices de haber iniciado este diálogo contigo. Prontamente vamos a estar dando novedades sobre tu ensayo al público, a la gente que nos está escuchando. La invitamos también a conectarse a la página de Agua Derramada, el canal de YouTube, perdón, y la página web, aguaderramada.arcos.cl, y a ver los videos también de las conversaciones anteriores de este ciclo. Luca, un abrazo muy grande, de verdad que ha sido un lujazo y un gustazo tenerte aquí, muy interesante. Creo que a muchos le ha roto ciertos prejuicios con el videojuego, y quizá a quienes han estado o sea, quienes están más enterados también del tema, les ha abierto nuevas perspectivas, nuevas posibilidades, así que te agradecemos y esperamos que este diálogo continúe en el tiempo. Un Así abrazo por sea. allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Y gracias por a todos. Eso, muchas gracias por participar. Adeu. Adeu.